Bueno, buenos días. Mi nombre es Irina Kowalski, soy médica, pediatra, me dedico a la nutrición infantil. Estamos aquí en Puerto Madero en una jornada de capacitación organizada por la empresa Servicios de Salud Pulmotech. Estoy agradecida por la invitación. Vine a hablar de trastornos alimentarios en pediatría, un tema súper interesante y espero que toda esta jornada de capacitación sirva para que todos los médicos y afines trabajemos mejor. Hola, bienvenidos a todos, gracias. Bueno, yo también soy médica pediatra y me dedico a los trastornos de alimentación, entre otras cosas. Bueno, lo primero que les voy a decir es que una razón por la cual Juana y yo estamos acá es porque nuestros pacientes que necesitan soporte nutricional enteral en domicilio dicen que la gente que los va a visitar son todos muy amorosos. Así que se los agradezco, en general están muy agradecidos con los médicos, con las enfermeras, con las nutris, siempre tienen súper buen trato, hay algo que y a nosotros eso nos llega y nos importa mucho, así que antes de empezar la charla, muchas gracias. Adicionalmente, voy a agarrar esto. Les voy a contar algo que después Juana va a profundizar, que tiene que ver con que esta es una enfermedad muy difícil, porque es de las pocas enfermedades donde el paciente pareciera que no se quiere curar. Digo pareciera porque en realidad sí se quiere curar, pero es como si nosotros que nos formamos para ser vocacionalmente gente de ayuda, de soporte y utilizar nuestro saber para ayudar a la gente sufriente, pareciera que del otro lado nos encontramos con alguien que no quiere nuestra ayuda, que se enoja, que la resiste y que la boicotea. Y eso es la única patología probablemente que ustedes hacen que se encuentran con esa situación. Y eso lo hace de muy difícil manejo. Entonces, voy a empezar con una guía de nutrición hospitalaria que salió el año pasado sobre lo que es un consenso para la evaluación y el tratamiento de esta patología para niños y adolescentes y adultos. ¿Y qué dice? Vamos a hablar un poco del equipo, por eso lo traje. Dice que todo miembro del equipo tiene que tener experiencia en tratamiento de TCA, por eso también es importante formarnos. Y dice que tiene que trabajar en forma conjunta y sus funciones tienen que estar claramente delimitadas. Esto requiere encuentros de equipo, intercambio permanente y por eso hoy acá estamos Juana y yo, porque habitualmente trabajamos en equipo y yo como nutróloga soy un poquito psiquiatra y Juana como psiquiatra es un poquito nutróloga. El equipo de soporte nutricional va a ser el encargado de velar y valorar el estado nutricional del paciente y las posibles complicaciones médicas asociadas. Adicionalmente, cuando haya una grave afectación orgánica, cobra especial importancia el papel de este equipo porque la malnutrición dificulta e inclusive imposibilita el tratamiento psicológico. No hay tratamiento psicológico si no hay estado nutricional compatible. Es el principal responsable de establecer el estado de salud mínimo para que el tratamiento sea viable, establecerá un correcto diagnóstico diferencial, si es o no es un trastorno alimentario, e instaurará el tratamiento nutricional y farmacológico más adecuado, así como la necesidad de consultar a otros especialistas. ¿Cómo es la gestión? Bueno, en general el nutrólogo va a ser, o sea, mi rol en el equipo, no yo, va a ser quien decida el ingreso hospitalario en caso de que sea necesario, va a decidir el egreso hospitalario y también la necesidad o no de soporte nutricional. Pero también hay que participar, y en eso todos seremos un equipo, en lo que tiene que ver con las pautas nutricionales a la familia y el manejo de la conducta alimentaria. Entonces, antes de intervenir en esta patología, ¿cuáles son las variables que condicionan el tipo de intervención que vamos a hacer?
Bueno, en principio la valoración nutricional, ya sea antropométrica o la anamnesis alimentaria, la valoración clínica de las complicaciones médicas, y acá lo que es importante decir es que el paciente padece una importante enfermedad psiquiátrica, que el diagnóstico es por DSM-5, que es el Manual de Desórdenes Psiquiátricos, pero la enfermedad y la muerte son de origen biológico. Entonces, nosotros, en nuestra responsabilidad, vamos a cuidar que ese paciente no se enferme y no se muera gravemente. Entonces, hay que entender cuáles son las complicaciones somáticas y los signos biológicos, y en tercer lugar, evaluar la conducta alimentaria. Vamos de a una. La valoración nutricional es especialmente importante en los trastornos restrictivos. ¿Por qué? Porque hay diferentes desórdenes, no vamos a hablar hoy de clasificación, pero está la anorexia nerviosa de los niños pequeños, está el ARFID, que es una ultra extrema selectividad alimentaria que puede producir también la inanición o la malnutrición, y está la anorexia nerviosa atípica, que se caracteriza no tanto por un descenso de peso, sino por una pérdida aguda de peso muy importante que también malnutre al paciente. Después, lo que es importante es que los trastornos restrictivos generan complicaciones médicas graves, y esas complicaciones son el resultado directo de la inanición. Y la inanición puede presentar diferentes complicaciones médicas. La edad no es lo de menos. El momento en que aparece la anoxa y atraviesa la salud del niño es crítica para la decisión de la intervención. ¿Por qué? Porque en principio estamos viendo pacientes cada vez más chicos, ¿sí? Yo he tenido, la paciente más pequeña que he tenido tenía 9 años recién cumplidos. Y dudé mucho el diagnóstico, por supuesto que Juana participó en ese diagnóstico, nos llevó un tiempo y efectivamente era un trastorno alimentario. Y eso implica nuevos desafíos, enfrentarse a chicos cada vez más pequeños con estos trastornos restrictivos. Pero además, cuanto más pequeños son, más es el nivel de riesgo, porque obviamente impacta sobre todo el nivel de crecimiento y todo el desarrollo. Entonces, va a tener impacto sobre la pubertad, el desarrollo óseo y el desarrollo de su salud social, que no es un tema menor. Algunos aspectos distintivos de esta enfermedad en pediatría, ¿no? Digo, en la vida adulta, una persona terminó de crecer y probablemente tenga riesgos somáticos, pero no es claro el impacto sobre el crecimiento. En este caso sí. Y no es común que un paciente cruce 2 o más percentilos. Cuando eso sucede respecto de su peso anterior, estamos en un nivel de riesgo alto. Y lo otro que sucede es que se detiene la pubertad. Cuando tenemos un niño más pequeño, es el nivel de urgencia de la intervención. Y tiene mucho que ver con la velocidad. Acá levante la mano, ¿hay alguien que es pediatra? Bien. Entonces, no, para saber cómo lo explico. En la infancia, algo distintivo de la pediatría es que los periodos son siempre dinámicos. Hoy tengo un chico, mañana tengo otra persona totalmente distinta. Y eso hace que la velocidad de crecimiento también es distinta. Un chico en la edad de la latencia, en la primaria, más o menos crece entre 4 y 6 centímetros por año. Si está enfermo 6 meses, eso puede afectar 3 centímetros de su crecimiento. Sin embargo, si empieza con el brote puberal y va a crecer 12 centímetros o 15 centímetros por año, 6 meses de estar enfermo son 8 centímetros. Entonces, el momento en que atraviesa esta enfermedad es muy crítico en términos de crecimiento y desarrollo. Acá podemos ver una curva de crecimiento. No sé si tengo puntero, sí.
Acá podemos ver una curva de crecimiento. Para los que no están familiarizados, abajo tenemos el peso y arriba tenemos la talla. Fíjense, un paciente que cae en peso lo hace primero y después detiene la talla. En la nutrición siempre decimos, el signo de crecimiento más importante, el signo de inanición más importante no es el peso, sino la talla. Un chico puede ser un delgado constitucional, flaquísimo, que la verdad, son difíciles esos flacos, así, y crecer 20 centímetros, y puede tener una anorexia nerviosa y tener más peso que eso y haber detenido velocidad de crecimiento. En términos de la anamnesis alimentaria, cuando le preguntamos qué come, nos va a dar mucha ayuda respecto del nivel de desnutrición y las deficiencias. Entonces, puede tener una alimentación con todos los nutrientes que necesita y la alimentación es exclusivamente calórica, la deficiencia, y eso se llama ortorexia. Puede tener ayunos muy prolongados, que con la hipotensión que produce la desnutrición puede hacer episodios de desvanecimiento. Puede tener fobias alimentarias. Hay pacientes, tengo una paciente que no tuvo fiebre, tenía que tomar Ibupirac, el Ibupirac tenía azúcar, se metió abajo de la cama con 39 grados de fiebre, los papás tirando para tratar de sacarla, se golpeó la espalda y me llamaron a mí de la Suizo por maltrato. La verdad es que obviamente no fue, pero el nivel de fobia que puede producir tomar un jarabe que solo tenía azúcar. Las preferencias de la modernidad. Estamos en un momento donde la alimentación con muy poca base científica se ha convertido en diferentes opciones, ¿no? Los chicos vienen o vegetarianos o que no comen alimentos procesados o que tienen ONL, orgánico, natural y limpio. Limpio es un concepto muy del trastorno. Bien. Este es el número de publicaciones, cómo ha aumentado con el vegetarianismo en los últimos años. Ya hoy tenemos una cantidad en términos vegetariano, vegano y carne. Fíjense en el 2004 la cantidad de publicaciones y fíjense en 2014 la cantidad de publicaciones que hacen referencia. Y lo mismo podemos ver en el otro gráfico. Hay un gran interés del mundo por diferentes razones y en estos pacientes eso es aprovechado a favor del trastorno y en contra del niño. ¿Cómo podemos diferenciar si es realmente vegetariano por elección o tiene un trastorno alimentario? Bien, en general en el vegetarianismo puro y cuando un niño hace una consulta o una madre porque quiere que su hijo cambie de alimentación, en general hay ausencia de restricción, comen galletitas dulces, en realidad suelen comer peor cuando son vegetarianos sin trastorno que cuando no son vegetarianos. No hay deseo de eliminar grupos de alimentos, comen más hidratos, comen más pastas. Y hay un interés genuino por cubrir las deficiencias. Yo quiero ser vegetariano, pero quiero saber cómo hacerlo bien. Sin embargo, en el trastorno hay un perfeccionismo por el vegetarianismo, falta flexibilidad a la hora de elegir alimentos y se empiezan a jugar varias luchas, ¿no? Vegetariano sí, pero aceite no. Vegetariano sí, papas fritas no. Papas fritas no, Oreos tampoco, alimentos, no sé. Entonces empiezan a jugarse las luchas hasta que al final lo que le pasa a ese chico que se presenta como vegetariano es que en realidad no come. Bien, y llegamos a la valoración clínica. Todos sabemos que la restricción o la inanición tiene múltiples síntomas: hipotermia, hipotensión, bradicardia, piel seca, nubo, falta de perfusión periférica. Y nosotros tenemos también que mirar las que se asocian a la purga, ¿sí? Como lo que son muchas veces en boca, hay alteración del esmalte dental. Está el signo de Russell por ponerse los dedos en la boca y lastimarse con los incisivos.
hay una úlcera y a veces yo ya estoy muy acostumbrada a verla, pero es interesante cuando yo veo ese signo, le digo a los chicos, vos sos zurdo. Y me dicen, ¿cómo sabés? Porque en general tienen el signo de Russell del lado izquierdo. Úlceras en boca, edema, arritmias, etc. Algo que quiero contarles es lo que está pasando con algunas complicaciones en el último tiempo. Ustedes saben que la pandemia fue maligna para los trastornos de alimentación. Aumentó la epidemia, aumentó la epidemiología y aumentaron las internaciones. Yo interné durante la pandemia, no voy a decir hace cuántos años que hago esto, pero interné durante la pandemia más chicos de lo que había internado en toda mi vida profesional. ¿Por qué? Porque los chicos llegaron más graves, más desnutridos y con mayor componente psiquiátrico. Entonces, una de las cosas con las que nos encontramos es que estamos empezando a ver por inanición derrame pericárdico. Y ese derrame pericárdico trae alteración de la conducción. Entonces aparecen alterados los electros. No se sabe por qué, porque no cursa con hipoalbuminemia, no hay edemas en otros lados, aparentemente es secundario a la desnutrición, pero es idiopático, pero es una de las causas de internación. Así que una de las cosas importantes a tener en cuenta es que a los pacientes muy desnutridos, además de hacerles electro, hay que hacerles ecocardio. Bien, entonces, hasta aquí como la mirada clásica del trastorno alimentario. Las complicaciones las pueden leer en las guías de práctica clínica. Pero yo lo que quiero es puntualizar lo que implica la valoración nutricional más allá del tejido adiposo. ¿Sí? No solo pensar en que perdió tejido adiposo mientras se desnutrió, sino pensar que también se desnutrió el cerebro, el hueso y las hormonas. Y pensando en este componente, hueso, cerebro, crecimiento, es que vamos a pensar en la renutrición. El desarrollo cerebral sigue durante la infancia y la desnutrición que se produce durante la anorexia nerviosa altera el cerebro a tal punto que baja la masa encefálica. En resonancias magnéticas y tomografías computadas de pacientes con anorexia nerviosa, la masa encefálica es menor y la distancia entre la masa encefálica y la calota es más amplia. Eso no solamente impacta sobre la biología, sino también que impacta sobre el pensamiento. Ahí Juana lo va a detallar mucho mejor. Pero los pacientes tienen pensamientos inflexibles, rumiantes, rígidos, y parte de la etiopatogenia de ese pensamiento es la desnutrición cerebral. Con lo cual, no es exclusivamente psicológico, sino también es biológico. En términos de osteoporosis, no la van a tener en la infancia, pero sí tenemos que saber que el 40 al 60% de los depósitos de calcio se producen entre los 12 y los 25 años. Con lo cual, el 40 al 60% de la masa ósea se forma a esa edad. El hueso en crecimiento es una cáscara de huevo que requiere la incorporación de matriz ósea permanente durante la infancia y la pubertad. Y la desnutrición de estos pacientes genera importante osteoporosis en la vida adulta. Hay muchos estudios publicados de pacientes que tuvieron trastornos alimentarios restrictivos y que tienen mucho riesgo de fracturas a futuro. Tienen 5 veces más riesgo de fracturas que los pacientes que no tuvieron desnutrición. Y finalmente, ¿en qué influye la pubertad? Pacientes que iniciaron la pubertad la detienen, quedan en Tanner, nosotros medimos la pubertad en estadios de Tanner, el Tanner 1 es el Tanner inicial y en general lo que vemos es pacientes muy emaciadas con la detención de la pubertad. Si nosotros actuamos rápido,
eso va a devolver rápidamente las hormonas que van a influir sobre los cartílagos de crecimiento y van a generar un desarrollo de una talla completa. Si nosotros no actuamos rápido, lo que va a pasar es que va a quedar una paciente con menor talla final. Hay muchos mecanismos, hay caída de estrógenos séricos, caída de testosterona y la recuperación de peso es muy generosa con la devolución de las hormonas. No siempre con la devolución del periodo, pero sí con la devolución del estradiol para volver a generar crecimiento. Diagnósticos diferenciales en niños. Bueno, siempre tenemos que pensar en otros diagnósticos. El diagnóstico de trastorno de alimentación muchas veces viene con luces. Sin embargo, hay algunas patologías que podrían combinarlo y hacer sinergia con esto, porque muchas veces otras enfermedades crónicas sobre las que hay que influir en la alimentación, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o lesiones de cráneo, alergias alimentarias, pueden ser el desencadenante de la restricción o de la anorexia nerviosa posterior. ¿Qué exámenes complementarios tenemos que hacer? Bueno, en todos los pacientes, obviamente hemograma, un panel metabólico integral, calcio, fósforo, magnesio, examen de funcionamiento tiroideo, electrocardiograma y en algunos casos, cuando hay mucho tiempo de amenorrea, después de que es una paciente que tiene una amenorrea secundaria, hay que hacer una densidad, un DEXA para ver densidad mineral ósea y ver si hay que estimular o no de vuelta a la menstruación. Amilasa y lipasa en caso de vómitos y sin lugar a dudas un ionograma con calcio y un estado ácido-base con bicarbonato. En función del laboratorio va a haber algunos suplementos que voy a decidir dar y otros que no, pero en general lo que tenemos que saber es que los suplementos van a surgir más de la anamnesis que del laboratorio, porque ustedes saben que hay muchos minerales o vitaminas que el nivel plasmático no refleja el nivel corporal total. Así que va a surgir más de la anamnesis que del laboratorio. Y en pacientes, esta es una pregunta típica. ¿Por qué me tienen que suplementar? ¿Por qué me tienen que poner sonda? ¿O por qué me tienen que internar si todos los análisis me dan normal? ¿Qué contestaríamos? A ver, en general la naturaleza es muy sabia y preserva hasta último momento a los 3 órganos blancos: cerebro, corazón y riñón. En general todos los síntomas, el no crecimiento, la hipoperfusión periférica, la bradicardia, son compensatorios a la inanición y el paciente está en un gran estrés compensando permanentemente la inanición. Cuando un paciente descompensa, está para terapia intensiva. Así, y mucho más en pediatría. Entonces, estudios normales no significan que no haya una enfermedad, ¿sí? Y especialmente en niños pequeños. Y como última variable está la variable de la conducta alimentaria. Hay algunos cuestionarios que sirven para evaluar la conducta. Yo acá les traje uno de estos, que es uno de un pediatrics. Y las preguntas en general tienen que ver con, bueno, ¿cuánto crees que deberías pesar? ¿Cómo te sentís si te invito a subir de peso? ¿Haces actividad física? ¿De qué tipo? ¿Cuánto? ¿Comés compulsivamente? ¿Qué comés? ¿Qué elegís? ¿Te da culpa comer? Después de comer, ¿cómo te sentís? ¿Tenés episodios de comida que pensarías que otra persona no podría comerlas? Etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de preguntas que lo que estamos acostumbrados a hacerlas, las tenemos muy incorporadas, pero ustedes, como alguien que va a la casa, tienen un rol que yo no tengo. Yo no miro la casa. Y muchas veces el hecho de estar en el hogar
nos da una información que estando en el consultorio no tenemos. Entonces, mucho les agradezco decirles que tengo una comunicación súper abierta y que cuando ustedes observan que en el hogar aparecen conductas o situaciones que nosotros deberíamos saber, sería buenísimo que ustedes nos las compartan. Los pacientes hacen mucho lío y muchas veces nosotros tenemos que interrogarlo, pero no somos capaces de verlo. Esconder cosas abajo de la cama, tener tecitos laxantes en la mesa de luz, tener pastillitas de cosas que no sabemos qué son, esconder bolsitas de comida, etcétera, etcétera. Una adecuada intervención comienza con un adecuado diagnóstico. Y esto en la práctica clínica y con los trastornos alimentarios le podemos pifiar. Entonces, todas estas valoraciones han servido para que podamos intervenir adecuadamente. Pero también la intervención es una prueba piloto. Estamos piloteando todo el tiempo lo que es efectivo y no efectivo con estos pacientes. Entonces, la intervención nutricional se trata básicamente de devolver los nutrientes críticos para el crecimiento, que son el hierro, el calcio, la vitamina D, las proteínas, las grasas de buena calidad, el zinc y la vitamina B12. Todo este grupo de nutrientes son limitantes para el crecimiento en estos pacientes y nosotros necesitamos cubrirlos desde el día 1. Quiero hacer una salvedad en los pacientes vegetarianos. Ustedes saben que las proteínas de alto valor biológico en general son las que vienen del grupo animal y los pacientes pediátricos que no consumen proteínas de origen animal tienen que tener 1.3 del requerimiento proteico que tendría un chico omnívoro. ¿Sí? Si el requerimiento de un chico omnívoro es de 1.2 gramos kilo por día, el de un chico vegetariano es un 1.3 por sobre ese requerimiento. ¿Sí? Al mismo tiempo es muy bueno, en general, entender primero que las dietas veganas, por lo menos para mí, no son aceptables en la infancia, pero que las dietas vegetarianas que sí son aceptables porque tienen una base científica que las avala, en realidad lo que no cubren son las proteínas totales y los ácidos grasos, los aminoácidos esenciales. Las grasas en general en estos pacientes están totalmente descubiertas. Y no solamente están en descubiertas, sino que están en desequilibrio entre omega 3 y omega 6. Muchas veces hay insólitamente al revés que la población. Hay pescado, pero no hay aceite. Hay pánico del aceite. Y la cantidad de grasa total está totalmente desproporcionada al requerimiento diario. Calcio y vitamina D. En general, para optimizar salud ósea se pueden utilizar suplementos, sobre todo cuando la ingesta de lácteos no los cubre, y se usa 1000 miligramos de 4 a 8, 1300 de 9 a 18 y 600 unidades internacionales de vitamina D. En pacientes vegetarianos van a tener deficiencia de zinc, que no hay manera de medirlo, así que lo vamos a suplementar, y el resto a determinar por laboratorio y estado nutricional. Bueno, acá tienen un poco la idea de cómo cubrir un laboratorio de pacientes. Si tenemos, a ver, acá hay muchos libritos. Algunos elegimos suplementar específicamente lo que está en déficit, otros eligen multivitamínicos, pero depende un poco del paciente y de la deficiencia que tenga. Y ese es el concepto a dejar, que la anamnesis alimentaria me va a determinar un poco qué voy a tener que cubrir, ¿no? En general, muchas veces tengo insólitamente, quiero decir algo vinculado al hierro. Estos pacientes están en emaciación, ¿sí? Van para atrás. Y en general las vitaminas, los minerales y los nutrientes, no se los voy a enseñar a ustedes, los necesitamos cuando tenemos que sintetizar tejido magro. Así que yo no coloco los suplementos hasta que no empieza el aumento de peso.
¿Por qué? Porque muchas veces puede traer algún nivel de intolerancia y como yo sé que todavía no lo va a necesitar, en realidad cuando empiezo a cambiar de catabolismo a anabolismo, coloco los suplementos. Conducta alimentaria: es fundamental restablecer las pautas alimentarias regulares. Las comidas y colaciones se tienen que introducir de forma gradual a 4 comidas por día mínimo. Hay que transmitir el mensaje de que la comida es la medicina que se necesita para la recuperación y promover la adherencia a la toma de esa medicina a intervalos programados. En la intervención, claramente hay pacientes que requieren internación. Acá traje todas las notas vinculadas al trastorno alimentario y el COVID y solo mostrarles aquí. Aquí vemos en todos los pacientes, en el lado izquierdo, las admisiones hospitalarias por trastornos alimentarios antes de la pandemia. Estos son datos de Australia. Y estas son las admisiones por trastornos alimentarios a partir de la pandemia. Superaron todas las otras causas de internación, se invirtieron. ¿Por qué es eso? Primero, porque todas estas causas bajaron. Durante el confinamiento había menos accidentes, había menos gripes, había menos neumonías, había menos causas de internación que ahora volvieron, por supuesto. Pero también el patrón de inversión incrementó mucho los trastornos alimentarios. Los criterios médicos para internación: cuando un paciente tiene menos de 75% de BMI, deshidratación, disturbios hidroelectrolíticos, electrocardiograma normal, inestabilidad fisiológica, tensión arterial muy baja o hipotensión ortostática que lo desmaya y le produce un síncope, crecimiento y desarrollo detenido, falla de tratamiento ambulatorio. Lo voy a decir de nuevo: falla de tratamiento ambulatorio. Rechazo a la comida, atracones y purga incontrolable, complicaciones médicas graves y comorbilidad psiquiátrica grave. Me voy a detener después, al final, me voy a acordar de volver a esto de comorbilidad psiquiátrica grave. Acá son todas las cuestiones que tienen que ver con la inanición que producen la necesidad de internación. Hay cuestiones, en general hay leucopenia, hay trombocitopenia, puede haber hipocalemia, hipomagnesemia, pero todo esto es lo que yo les decía, que cuando un paciente descompensa laboratorio está casi para terapia intensiva. Bueno, esto lo voy a pasar porque se los conté y lo importante es para qué lo internamos. El objetivo primario de la internación es la recuperación nutricional y es importante equilibrar dos objetivos que compiten entre sí: lograr un aumento de peso rápido y evitar el síndrome de alimentación. Y para esto les cuento un poco. La realimentación en general se empezaba muy de a poquito. En la historia, para evitar el síndrome de realimentación, empezábamos con 800, íbamos subiendo gradualmente, agregábamos la alimentación. En general, si el paciente lo hace por boca, bien; si no, la colocación de la sonda nasogástrica no la demoramos. Pelear contra abrumar la voluntad de un paciente por poder comer y competir por la renutrición es un círculo vicioso, porque la cabeza está tomada biológicamente por la enfermedad. Pero algo que es importante es que, bueno, en general empiezo por 100 mililitros hora. Acá cada maestrito con su librito, eso no está en las guías. Es contarles que se está revisando el síndrome de realimentación, que hay mucho cuestionamiento vinculado a eso y que en general una de las cosas que se observó, perdón, a ver si tengo acá, que se observó, bueno, no, voy a decir esto y después vuelvo. ¿Cómo hacemos? El cálculo es un cálculo teórico, porque en realidad el valor calórico total va a ser el que me permita cubrir con estos tres objetivos: que crezca, que aumente de peso, que se renutra
y que empiece a pensar despacito de manera saludable. Puede llegar un paciente en periodo pubertal, varón, a necesitar como 3.500 calorías y eso a veces es muy difícil de cubrir por boca. Entonces ahora vuelvo al síndrome de alimentación, que se refiere históricamente a los cambios metabólicos y clínicos que ocurren ocasionalmente cuando un paciente se rehabilita nutricionalmente. Y las dos cosas que caracterizan al síndrome de realimentación es la hipofosfatemia y la disfunción multiorgánica. Una de las cosas es que les traje este trabajo. Este trabajo es un trabajo del 2021 publicado en Nutrients, donde lo que hizo este grupo de investigadores fue, en pacientes con anorexia nerviosa, buscar la estabilización médica. ¿A través de cómo? ¿Cuáles eran las variables o los primary endpoints? Era devolverle rápidamente la frecuencia cardíaca, devolverle rápidamente la tensión arterial y estabilizarlo en términos de temperatura y de estado clínico. Y entonces hicieron dos ramas en esta investigación, una de 2.000 calorías y otra de 1.400 calorías. La primera fue en base a suplementos y la segunda fue en base a comida. Y probaron clínicamente qué pasaba con esos resultados. Y una de las cosas que vieron es que ninguno de los dos grupos hizo síndrome de realimentación, pero que si miramos la recuperación de la frecuencia cardíaca, el grupo que tenía mayor valor calórico, que está en amarillo, recuperó mucho más rápidamente la frecuencia cardíaca. En línea punteada ven el valor de 45 latidos por minuto, mientras que la línea de bajo valor calórico o 1.400 calorías lo recuperó muchísimo más lento. Y cuando lo vemos en recuperación de BMI, de índice de masa corporal, el grupo de alto valor calórico lo recupera muchísimo más rápidamente que el de bajo valor calórico sin haber tenido ningún riesgo de realimentación. Hay mucha tendencia a devolverle a los pacientes un estado clínico a una mayor velocidad, ¿sí? Y hay una revisión de lo que fue el síndrome de realimentación porque en realidad es un síndrome que se describió hace muchos años y que quedó en el miedo colectivo para la realimentación. Entonces, bueno, algunas investigaciones nos están ayudando a que vayamos un poco más rápido. La vía oral es empezando a comer solo alimentos. Hay pacientes que no necesitan el soporte de sonda y se empieza en general con 1.200, 1.400 calorías por día y se va aumentando las calorías cada 2 días a aproximadamente 200 calorías hasta alcanzar la recomendación de ingesta diaria. En pacientes más pequeñitas pueden no tolerar psicológicamente mayor volumen de alimentos, pero es importante que si una relación terapéutica se ve obstaculizada por las prácticas de realimentación mencionadas anteriormente, lo que hay que hacer es utilizar suplementos orales. En un esquema de realimentación teórico, en general, empezamos siempre, en violeta está la enteral, empezamos siempre con mayor volumen enteral y menor volumen oral, que es lo que los pacientes toleran. Muy rápidamente, esto puede ser una semana de internación, tienen que llegar a un volumen enteral de entre 1.000 y 1.400 calorías y un volumen oral de entre 800 y 1.200 calorías. Eso se puede hacer durante la internación y depende obviamente del requerimiento del paciente, ¿no? Cuando estamos en descenso de enteral, en general empezamos a utilizar los suplementos orales, porque eso con los pacientes es una moneda de cambio. Yo te empiezo a bajar la enteral para ir sacándote la sonda y lo cambiamos por el suplemento oral. Bueno, esto lo vamos a ver en el caso clínico. ¿Cuáles son los predictores pronósticos?
Cuando un paciente llega menos desnutrido, tiene mejor pronóstico. Cuando los síntomas duran menos tiempo, tiene mejor pronóstico. Por lo tanto, es súper importante identificar tempranamente estos trastornos e intervenir lo antes posible. ¿Qué esperamos de la evolución al año? Bueno, esperamos la recuperación completa del índice de masa corporal, que lo alcanza el 50% de los pacientes. Un 10% de los pacientes vuelven a tener recaída. Y en general hay algunos pacientes que en la vida adulta, por suerte no nos tocan a nosotros, tienen muerte prematura respecto de su esperanza de vida al nacer, secundaria a estos trastornos alimentarios. En el abordaje ambulatorio vamos a tener nuevamente hueso, cerebro, crecimiento. Si no se lo olvidan, no se van a equivocar con la nutrición. Considerar que necesitan un alto consumo cuando están en crecimiento, evaluar no solo la edad, sino la edad ósea, pedir una placa de mano para ver la edad ósea. Si son vegetarianos, tratar de que tengan la variedad necesaria para cubrir todos los nutrientes y con los padres ayudarlos a entender que son un eje fundamental en el tratamiento. Hay que tratar de pensar en suplementos vitamínicos, como les dije, cuando empiezan a aumentar de peso y aliviar los síntomas gastrointestinales. El 97% de estos pacientes les duele la panza. El tubo digestivo, como ustedes saben, es un órgano que se entrena y el de estos pacientes viene muy desentrenado. Entonces tienen lentitud en el vaciamiento gástrico, tienen mayor nivel de fermentación intestinal, tienen dolor abdominal recurrente, tienen flatulencias, eructos, realmente tienen un tubo digestivo lento. Algunos pacientes adultos hacen una atresia total de algunos de los órganos, con distensiones importantes. Entonces, hay que estar atentos, no minimizar los síntomas gastrointestinales y tratar de aliviarlos sintomáticamente. ¿Cómo son las fases de recuperación? Bueno, la fase 1 está 100% a cargo de los padres. Está centrada en el aumento de peso, asegurando que cubra todos los requerimientos nutricionales. Hay que controlar y limitar las conductas patológicas psiquiátricas y reportes de buena evolución indican típicamente 2 a 2.5 kilos por mes. En la fase 2, el paciente puede empezar a recuperar un poco de autonomía. O sea, se empieza a hacer una transición hacia una alimentación autónoma en algunas comidas y el resto queda a cargo de los padres. Y en la fase 3 se ha recuperado el peso y la terapia pasa a ser central en el sostenimiento de estas patologías. Yo les digo a los pacientes, en general nos conocen a nosotros primero, así que yo suelo decirle a los pacientes, yo soy la primera que entra, hago mucho lío, pero soy la primera que me voy. Después de eso, los terapeutas, la terapia familiar, la psiquiatra, tienen que quedar. Tienen que quedar porque esta es una patología de la que de verdad la evitación de la recaída tiene que ver con el trabajo de la salud mental. El cálculo de peso objetivo. Bueno, lo que dicen algunos trabajos es que hay que llegar al 100% del peso teórico, que eso evita las recaídas futuras y permite una mejor evolución del paciente. Pero es esencial, ¿cómo lo calculo ese peso teórico en pediatría? Acá les traje una foto de un libro mío que yo adoro, es lo menos tecnológica del mundo, pero la quise compartir con ustedes. Cuando yo estoy parada aquí, yo estoy en el mes de marzo y resulta que ese chico, cuando yo calcule el peso objetivo, lo voy a calcular para enero o para julio.
Entonces, si yo calculo el peso de Julio, no lo puedo calcular en base a la talla de hoy. Tengo que proyectar la talla de Julio y calcular el peso teórico de acuerdo a una adecuada velocidad de crecimiento. Porque si yo calculo el peso teórico sin calcular la velocidad de crecimiento, no voy a estar teniendo en cuenta el dinamismo de la pediatría. Entonces, voy a tener que calcular el tiempo en meses, 3 o 4, a los 3 meses espero alcanzar el 95% del peso para talla y a los 6 meses el 100% de peso para talla. Finalmente, lo más importante es que la Academia Americana de Pediatría propone prevenir estos trastornos, que por supuesto es siempre lo más económico, desalentar las dietas, alentar comidas familiares, promover una imagen corporal positiva, y no voy a seguir porque Juana se va a ocupar de todo esto, pero vuelvo a algo que dejé un poquito antes, que tiene que ver con la internación por causa psiquiátrica. Nosotros estamos en Argentina frente a una gran crisis de salud para poder internar a estos pacientes. Son pacientes que hacen mucho lío en las salas de internación y se suelen quedar bastante tiempo. Y los sistemas de salud no siempre están preparados para recibirlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a patologías graves y a pacientes que se quieren curar, no que trabajan en contra del sistema de salud. Entonces, lo que sabemos es que eso no pasa solo en Argentina, pasa en todo el mundo. No solo hay una crisis de atención a la anorexia nerviosa en Estados Unidos, en Argentina, en Europa, hay una crisis de salud porque es muy difícil alojar estos pacientes en las salas de internación clínica. ¿Y qué queda? Quedan las instituciones psiquiátricas. Tampoco es una patología para las instituciones psiquiátricas. Entonces, muchas veces producimos internaciones ambulatorias tempranas y ahí los necesitamos a ustedes, porque es muy difícil encontrar un lugar que los aloje bien a estos pacientes. Muchas gracias. Hola. Bueno, en principio muchas gracias por la exposición, fue muy clara, realmente con mucho contenido, así que muchas gracias. Yo quisiera unas pequeñas reflexiones que vos las trataste al final de la charla, porque con los años nuestro equipo de trabajo aprendió que los trastornos nutricionales en general son más complejos de lo que la comunidad científica cree. Y sobre todo los trastornos de la conducta alimentaria, más complejos porque, bueno, en general son adolescentes con una familia disfuncional que seguro Juana nos va a hablar, y se nos hace muy complejo el tratamiento. Pero lo que quería que nos hagas una reflexión, que es lo que yo veo desde el punto de vista sanitario que no avanza, es cómo el sistema de salud tendría que dar una respuesta, o todo el equipo de salud, ayudar para que haya una respuesta en las diferentes etapas del tratamiento de estos pacientes. Lo que yo veo, un poco porque trabajo a la mañana en Pulmotec, otro poco porque convivo con mi esposa que hace trastornos alimentarios, entonces escucho el problema del hospital y yo lo vivo desde la internación domiciliaria. ¿Qué veo? Una fractura entre la atención ambulatoria, la atención del hospital de día, la posible internación de estos pacientes y la externación hacia un sistema de internación domiciliaria que realmente es complejo, y ni hablar de la rehabilitación que tienen que tener. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos contribuir? Porque hay mucha fractura en el seguimiento de esos pacientes. Bueno, a ver, no tengo la respuesta. Pero puedo ensayar lo que pienso alrededor de eso. Y Juana puede ayudar. En el mundo ideal hay 3 cosas que habría que garantizar. La primera es un gran nivel de comunicación del equipo. A esta patología se la llama la enfermedad de las grietas, y mucho antes de que esto fuera una grieta política, digamos.
No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que el paciente es un paciente triangulador, es un paciente que busca meterse siempre en la disociación de la comunicación para fortalecer la enfermedad. En realidad lo que no se da cuenta el paciente es que pierde, pero en realidad la enfermedad gana. Esa disociación de comunicación hay que cerrarla, y cerrarla implica equipos muy sólidos. Que el sistema de salud que tenemos no logra armar espacios, y acá viene la segunda cosa que debería garantizarse, y es una adecuada valoración del tiempo de los profesionales de la salud que se dedican a una patología que lleva mucho tiempo de trabajo, porque lleva una parte con el paciente, una parte de la comunicación entre el equipo, que a veces lleva casi la misma cantidad de tiempo que atender al paciente, comunicarse posteriormente. Y la tercera cosa que pasa es que en los sistemas estamos todos atomizados en espacio. Entonces el paciente circula entre un lugar y otro, y en esa circulación el paciente pierde mucho tiempo y se encuentra con diversas opiniones que no terminan de sumar en una opinión común y un tratamiento único. Entonces, no existe en el sistema un lugar adecuado que valorice el trabajo con estos pacientes, con gente formada y en equipo, como dije anteriormente. ¿Por qué? Bueno, porque existen espacios clínicos o espacios psiquiátricos. Poner a un paciente en un sistema psiquiátrico de internación, y la verdad, yo si fuese mi hija lo dudo mucho, porque comparte un espacio con pacientes adultos que tienen enfermedades psiquiátricas, que tienen enfermedades psiquiátricas graves e irreversibles. Nosotros estamos pensando en una paciente adolescente que hasta hace unos meses era sana y que hoy, bueno, el tratamiento no debería dejar una huella negativa más fuerte que la enfermedad. Entonces, el hospital psiquiátrico es casi una opción de último recurso cuando no queda más remedio. Y el hospital clínico tiene limitaciones de camas, necesita un recambio de cama, a veces en épocas altas de diarreas o de neumonías o de broncoespasmo no tenemos lugar. Entonces, en parte lo que debería existir en un mundo ideal es un solo lugar que se ocupe solo de esto, y bien hecho. Gracias. ¿Qué tal? Mi consulta está vinculada un poco al entorno familiar, ¿no? Muchas veces el paciente con trastorno de la conducta alimentaria, en la exposición se habló de los problemas que él presenta, pero al menos en una observación empírica, viendo a estos pacientes en domicilio, pareciera que termina siendo el emergente de un entorno familiar complicado, ¿no? En la valoración de estos pacientes, ¿se contempla también la valoración de este grupo? Porque tal vez este paciente llegó a un punto de gravedad que terminó internado, pero después se lo recupera y se lo devuelve a este mismo lugar donde va a volver a pasar lo mismo, ¿no? En nuestro equipo se contempla mucho, pero digo, técnicamente, para volver a una respuesta más académica, estos pacientes en general, lo que uno sabe es que al comienzo, cuando la enfermedad está muy dura, muy arraigada y con pensamientos muy rígidos, la terapia individual no tiene ningún valor, y que en realidad lo que es efectiva es la terapia familiar. Entonces, en general se trata de trabajar en terapia familiar hasta que el paciente haga su recuperación nutricional, y ahí recién se incorpora la terapia individual. Juana, ¿querés sumar? Pensaba en el caso clínico que vamos a hablar después, ¿no? Un poco con lo que vos nos comentabas, podemos tener una paciente totalmente restrictiva, totalmente desnutrida,
y que en el medio nos enteramos, por ejemplo, de una situación de violencia en la familia, ¿no? Y esa chiquita, después de renutrirla, intentar todo para que esté mejor, continúa en ese circuito violento, y eso es lo que va a haber que abordar, porque pensemos que el 50% de nuestros pacientes ha tenido una situación traumática, intrafamiliar, extrafamiliar, quién sabe, y si no lo abordamos, vuelve a recaer. Hola, ¿qué tal? Yo soy licenciada en enfermería y trabajo en la empresa yendo a los domicilios cuando, por ejemplo, este año nunca me había pasado, pero atendí 10 nenas que llegaban con sonda con trastorno alimentario. Mi pregunta es, ¿cómo tenemos que contestarle? Porque nosotros llegamos a la casa con el uniforme y la nena se me planta, una nenita de 11 años me dice, no sé para qué venís, porque yo no pienso comer, ¿qué me vas a poner? ¿Qué contestamos nosotros en ese momento? Mira, lo dejo para después de la pausa y acá la doctora tiene todas las respuestas. Pero es muy buena la pregunta, pero como viene enteramente eso. ¿Qué tal? Buenos días, encantado, mi nombre es Alejandro. Con respecto a lo que estabas comentando del TCA, o sea, me quedan dudas para la gente que hacemos domicilio. O sea, me hizo mucho ruido de que se comente que no hay como algo específico, o sea, que nos pueda llegar a demostrar si estamos ante, o sea, un trastorno o no. Entonces, o sea, pensé en lo siguiente, por ejemplo, nosotros que somos la gente que estamos en domicilio y que tal vez nuestro tiempo es escueto. Por ejemplo, hacer un MC, o sea, un índice de masa corporal, una circunferencia braquial, o sea, tratar de trabajar interdisciplinariamente con el médico y mínimamente pedir, o sea, no sé si estoy errado, por eso esa es mi pregunta. No estoy diciendo que esté bien, simplemente la estoy consultando. Sí, claro, bienvenida. O sea, por ejemplo, pedir una albúmina, pedir mínimamente un proteinograma, o sea, para saber en qué condiciones está esa persona, porque nosotros podemos trabajar tanto con niños como podemos trabajar con adultos mayores. O sea, si es el caso de un adulto mayor, puedo pensar que estoy hablando de un problema de absorción, y en el caso de un niño puedo estar pensando que hay un trastorno alimentario o que también es cultural. Me ha tocado atender gente en Palermo que corta un lomo, por decirte, en tamaño feta, come 3 fetas y 2 rodajas de tomate y te dice, estoy estallado, ¿entendés? Entonces, claro. O sea, ya es una cuestión cultural, claro. Pero como para la gente que nosotros, o sea, claro, que hacemos domicilio, para ver si nos sirve como algún consejo que nos pueda llegar a dar para capacitarnos más aún. Bien. Y para ir detectándolo. Muchas gracias. Bien, gracias Alejandro, gracias por la pregunta. Desde el punto de vista del diagnóstico, mi sugerencia es trabajar interdisciplinariamente. Es un diagnóstico complejo que lo ideal es que lo haga el médico pediatra, nutrólogo, con la psiquiatra. Muchas veces mismo nosotros, con todos los años que llevamos, nos tomamos un tiempo para alcanzar el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico de esta patología es psiquiátrico. Son 5 signos psiquiátricos del DSM-5 que tiene que ver con deseo de menor peso, con fobia a aumentar de peso, con pérdida de la menstruación de más de 3 meses de duración, con distorsión de la imagen corporal, y me falta una, no, esas 4. Entonces, ese diagnóstico muchas veces no viene transparente. Entonces, es un diagnóstico psiquiátrico que tiene comorbilidad clínica. Por eso es una patología tan compleja. Entonces, lo que es bueno es que el diagnóstico lo haga el psiquiatra. Pero lo que me parece muy importante de lo que vos preguntás es que es muy importante que cuando vos vayas al domicilio, alguien te pase el diagnóstico y te diga, mira Alejandro, esta chica no caben dudas, es un trastorno alimentario de tipo restrictivo, es una anorexia nerviosa y tiene este tiempo de evolución. Eso me parece que es fundamental. Lo segundo es, en general, ese paciente está seguido médicamente con laboratorio
y me parece perfecto que vos le pidas a la mamá que te dé el último laboratorio para poder verlo. Y si hay y la pregunta que yo haría, si vos ves algo en el laboratorio que te llama la atención, por ejemplo, ¿qué cosas podrías ver de riesgo? Por ejemplo, que tenga un ionograma con un potasio bajo, ¿no? Porque vomita. O que tenga un estado ácido base con un bicarbonato alto. El bicarbonato alto es indicación de vómitos frecuentes. El potasio bajo es indicación de desequilibrio hidroelectrolítico secundario a vómitos. Esos son los principales factores de riesgo. Entonces, las dos preguntas que yo haría a la mamá es, uno, ¿este laboratorio lo vio el médico o soy la primera persona que lo está viendo? Por ejemplo, yo a veces recibo algún laboratorio con una prolactina alta, que en general la piden los psiquiatras por la medicación, y yo les pregunto a los pacientes, ¿este laboratorio lo vio la psiquiatra? ¿Sí? Porque por ahí tiene que ajustar la medicación en función de la prolactina. Y la segunda cosa que sería bueno es cuando vos mirás el laboratorio, preguntarle a la mamá, bueno, o al papá, bueno, ¿cuándo fue la última vez que tuvo su consulta médica? O mismo conectarte con el pediatra o con la persona que lo sigue. Si vos ves que, no sé, viene una madre y te dice, no, hay que bajarle la enteral. Bueno, yo le agradecería que la orden me la mande el nutrólogo, me la mande con una foto y yo le bajo la enteral, ¿no? Ese tipo de trampas pueden aparecer y la comunicación fuerte entre el equipo es lo que va a bloquear que ese tipo de situaciones sucedan. De nada. Sí. ¿Cómo están? Yo soy Natalia, nutricionista, y tengo una duda que capaz que escuché mal. Cuando inicié la alimentación enteral en una paciente con bajo peso, entendí que decías a 100 litros hora la velocidad. Y la pregunta era si es una alimentación continua o en bolo, porque bueno, si es continua me parece como bastante quizá... Es lento. Claro, es re lento. Rápido, sí. Mira, pero en progresión. No, se puede empezar con 100. En general son pacientes de adolescentes que lo toleran súper bien porque viene en goteo, no en bolo. Viene en goteo. Continuo. Entonces, una de las cosas que pasa, y no es un tema menor, es que en general la enteral la ponemos nocturna y que lo que tratamos de hacer es que la madre duerma. Entonces le ponemos 800 en 8 horas de manera tal de que la bomba empiece a las 12 de la noche y termine a las 8 para que sea el tiempo. Muchas veces los pacientes que no se dejan poner alimentación, lo que hacemos es que algunas de las medicaciones que toman ayudan a que se duerman, entonces les pedimos a los papás que le den la medicación con la cena y recién cuando está dormido le coloquen la enteral. Entonces lo que hacemos es, estamos empezando con 800, calculamos más o menos como para que todo eso pegue. Perfecto, sí, no entendíamos, o sea, entiendo ahora por qué la fracción, no sé, exacto, por qué esta velocidad, pero... Exacto. Hola, mi nombre es Sandra, yo soy nutricionista y que te quería preguntar, tengo pacientes con diagnóstico de teria ahora, nuevitos, o sea, como una cosa que a mí muy chiquitos. Entonces, bueno, a ver qué me podés contar de eso. Bueno, también aumentó el teria. ¿Todos saben lo que es el teria? ¿No? Bueno. Cuando yo en un momento nombré los pacientes muy selectivos, ¿no? Es un trastorno evitativo y restrictivo de la alimentación que en inglés se denomina ARFID y que en realidad son pacientes ultra selectivos, que esa es la expresión sintomática, o sea, lo que uno ve es que son pacientes que comen 2, 3 o 4 alimentos, por ejemplo, galletitas de una sola marca, solo alimentos blancos, fideos, papa, queso de una sola marca, solo con criollitas, y esa es como la punta del iceberg, ¿no? Eso es lo que nos llega a nosotros como nutrólogos.
Por debajo de eso puede haber un montón de diagnósticos. Ahí, sí. No puedo con mi genio. Mira, es importante dividirlo en tres, el TERIA. Uno es el que está diciendo Irina, que es el que normalmente llega a los pediatras, ¿sí? La selectividad. El otro es por situaciones traumáticas. Por ejemplo, una persona naturalmente comía bien, perfecto, demás, y tuvo un atragantamiento, o sea, una situación traumática, que había una base de trastorno de ansiedad y comienza con miedo. Puede ser en la niñez, en la adolescencia y en un adulto. Y la consecuencia del miedo a comer, del miedo a atragantarse, miedo al vómito, ¿sí? Es la desnutrición. Entonces puede llevar a la necesidad de un aporte nutricional extra, ¿sí? Y el otro caso, además del miedo a las texturas o de la hipersensorialidad, son esos pacientes que nacen con un cerebro inapetente, que les pasa por el costado de la comida. Ojalá, a mí nunca me pasó eso, ¿no? Esto de que se olvidan de comer, hay mucha asociación con el ADD, se olvidan, ¿sí? Uy, no comí en todo el día. Realmente son cerebros con poca recompensa de la comida y pueden llevar a una desnutrición. Bueno, por eso decía, es una punta del iceberg. El diagnóstico hay que alcanzarlo después. Hay que hacer una interconsulta, eventualmente psiquiátrica, psicológica, con TO, para tratar de entender qué causa ese síntoma. ¿Cómo estás? Hola. Excelente la clase, antes que nada. Gracias, muchas gracias. La pregunta es, en esto de las grietas, está claro en el rol del hospital de agudos en la internación, los criterios de internación. Pero ¿cuál sería el criterio de externación? Porque muchas veces el paciente se interna, se aumenta de peso como en un feedlot, y cuando egresa es el mismo paciente con más peso. Entonces, ¿cuál sería el criterio para que se vaya y por lo menos que no falle? Porque vos lo estás mandando igual con más peso, pero con la misma base que lo trajo. Muy buena pregunta, muchas gracias. Las guías de práctica clínica dan los criterios de internación, pero no los de externación. Pero sí es cierto que lo que tiene que suceder para externar a un paciente es la estabilización clínica. Un paciente muy difícilmente, y menos por el sistema de salud que tenemos, pueda quedarse internado para toda la recuperación nutricional. Por eso están ustedes, en realidad. Pero el criterio básicamente de estar internado, más de que externación, de estar internado es la estabilización clínica, la tolerancia de la alimentación, ya sea oral o enteral, el llegar al requerimiento sería una situación ideal, no el descenso del requerimiento, pero el alcanzar el requerimiento de manera segura, controlar las comorbilidades graves, por ejemplo, si tenía una alteración de la conducción en el electrocardiograma por derrame pericárdico, no voy a esperar que se vaya el derrame, pero sí que se mejore la alteración de la conducción, que mejore la frecuencia cardíaca, todo lo que implica la estabilización clínica. Y acá sí hay mucha disociación. Yo en lo personal tengo una teoría de tener internados a los chicos lo menos posible, porque creo que si bien es cierto que va a haber que resolver todo lo que condujo a la enfermedad y el ambiente familiar y la terapia, etcétera, etcétera, la internación es muy disruptiva para empezar todo eso. Entonces, en general, y por otra parte, en general trabajo muy bien en los servicios de pediatría que alojan a estos pacientes si no los dejo eternizados, ¿no? Eso también es cierto, es muy importante eso. Y también lo que yo veo en las internaciones, que una de las causas del alta es dejarlo conectado con el equipo de seguimiento de contención, de psicología, porque 100%. Terminan internados porque no encuentran el turno, el seguimiento con el equipo. 100%. 100%. De hecho, un paciente no se va de alta hasta que no tiene el sistema armado de la evaluación. No es un criterio de externación, pero sí es una necesidad. ¿Qué tiene ese masa corporal para llevar
No sé. Me está preguntando si los hospitales de día que funcionan en Buenos Aires requieren un índice de masa corporal mínimo. No lo sabía. Menos de 15, llevas a 15, listo. Ya está para irse con 15. Con 15, al último paciente. En hospital de día. No sabía. Me ha pasado, no importa cuál, pero me ha pasado. No. Tiene que llegar a 15. Porque te dice. Llegamos a 15. Sí, ¿Y ahora? Cambio. No sé. Por eso era la pregunta que me pasó varias veces. Eso me parece que tiene que ver más con una regla de cada sistema, pero no es, a ver, me parece importante diferenciar lo que es los usos y costumbres de lo que es una guía de práctica clínica, ¿no? O sea, por guía no. Por guía, el criterio de internación es 75% del peso teórico, pero no el criterio de tratamiento en hospital de día. El criterio de tratamiento en hospital de día por guía de práctica clínica es el fallo del tratamiento ambulatorio. No tiene nada que ver con el índice de masa corporal. Bueno, sería un sucedente, ¿no? Si llegó. Nosotros trabajamos en el ambiente privado, o yo, o los equipos que estamos hablando, en la salud pública existe equipos para el tratamiento de estas patologías en las pacientes o niños de bajos recursos. A ver, yo conozco los hospitales pediátricos nada más, no conozco otros hospitales de adultos ni nada. El hospital de niños tiene un equipo de trastornos de alimentación que forma parte del servicio de adolescencia y de la unidad 5, el Gutiérrez. El Garrahan históricamente no tenía, es un hospital de alta complejidad, no estaban haciendo trastornos alimentarios porque el equipo de salud mental del hospital Garrahan siempre provee internamente al hospital, no era un sistema de provisión externo. En el último tiempo, lo sé así de costadito, estaban tratando de empezar a trabajar, pero no es que tengan un equipo sólidamente armado. El Elizalde creo que no tiene, pero no lo puede. ¿Tiene? Ok, no sé. El Elizalde tiene el Borda. El Durán tiene sistema, exacto. No los conozco, pero los pediátricos los conozco. Sí, se trabaja en red también. Claro, lógico, obvio. ¿Y cómo están en términos de tiempo de atención, tiempo de turnos? Mal, mucho, claro. Y justamente la pandemia fue también, como vos explicabas, durante mucho tiempo no se pudieron dar turnos por el tema de la pandemia porque trabajábamos en grupos reducidos y ahora hay como una saturación. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias a todos. Gracias.